Entonces inicio esto. Nosotros ya vimos en clases, en videos anteriores, los parámetros Z y los parámetros Y. De todas formas, muchachos, un poco, porque como se dé cuenta ahí en el tablero, antes de entrar a híbridos y transmisión, vamos a ver muy rápidamente cómo se pueden pasar. Si ustedes tienen los parámetros Z, cómo pueden hallar los Y o viceversa. Si tienen los parámetros Y, cómo pueden hallar los Z. Pero antes de eso, de pronto les recuerdo, jóvenes, que, por ejemplo, en el caso de los parámetros Z, teníamos que B1 era igual a Z11 por I1 más Z12 por I2 y que B2 era igual a Z21 por I1 más la Z22 por I2. Esas eran las ecuaciones que nos rigen los parámetros Z y que esto mismo, esto lo menciono para ahí sí entrar a la diapositiva, es lo que decíamos que podíamos representar como que la matriz B1, B2 de la matriz de voltaje era igual a la matriz de impedancia, o sea, la matriz Z, la Z11, Z12, Z21 y Z22, matriz Z, matriz de impedancia, por la matriz de corrientes I1 e I2. Esto es lo que ustedes van a apreciar aquí en la diapositiva, y esto es lo que decimos simplemente que la matriz B, o sea, la matriz de voltaje, es igual a la matriz Z, o sea, la matriz de impedancia multiplicada por la matriz de corriente. Simplemente es una notación, llamémoslo así. Y por el otro caso, para que lo tengan presente, teníamos era que I1, en el caso de los Y, era igual a Y11 por B1, más la admitancia Y12 por B2, y que la I2, la entrada de corriente del puerto 2, era Y21 por B1 más Y22 por B2, lo cual nuevamente, jóvenes, podríamos indicar que en este caso nos quedaba era que la matriz de corrientes I1 y 2 era igual a la matriz admitancia Y11, Y12, Y21, Y22 por la matriz de voltaje por B1 y por B2, lo cual podríamos escribirlo que la matriz corriente es igual a la matriz admitancia multiplicada por la matriz de voltaje. Bueno, esto es simplemente que la notación esta es la que vamos a usar ahora aquí en la diapositiva. Entonces, muchachos, miren, paso aquí, por favor, paso aquí ya a la diapositiva que les digo que les traigo. Esto es lo que tenemos, ¿cierto? B igual a Z por I, que es el caso de los de impedancia, y que I igual a Y por B, que es el caso de los parámetros de admitancia. Entonces nos dicen, mire, coja la ecuación 2 y multiplíquela por Z. Entonces lo que hicieron acá fue que aquí multiplicaron por Z, por la matriz impedancia, y aquí multiplicaron por la matriz impedancia. Entonces me queda Z por I igual a Z por Y por B. Y lo que sigue de pronto, si ya lo miraron, es que obviamente Z por I, este Z por I es B. Entonces nos queda aquí que esto es la matriz B, ¿sí o no? Y si la matriz B es igual a todo esto por B, indica que esto es la matriz unitaria o la matriz identidad. Entonces, mirando eso, si Z por Y es B, entonces nos queda que Z por Y, esta es la parte importante, jóvenes, espero que me estén entendiendo, que Z por Y es la matriz unitaria, lo cual indica que una es la inversa de la otra, para que me dé la matriz unitaria. Entonces, lo cual indica que Z sería el inverso de la matriz Y, o que Y, los parámetros Y serían el inverso de la matriz Z. Entonces, esto es lo que quería mostrarles. Si ustedes tienen los parámetros Y, hallan la inversa y eso les da los Z. O si ya hallaron los parámetros Z, le hallan la inversa y eso les da los parámetros Y. Entonces podemos hallar unos parámetros conociendo los otros. Esto es lo que está aquí más abajito, si no estoy mal, en otra diapositiva, y es esto, ¿no, joven? Y entonces nos queda lo que les comentaba, ¿no? Si esta es la matriz Z, ¿quién es la Y? La inversa de Z. Y la inversa de Z es esta expresión, que yo sí les dejo para que ustedes lo miren.
Entonces, con eso hallamos los cuatro parámetros Y, simplemente sabiendo que este dividido en esto me da 1, este dividido, y por eso hallamos que Y11 es la Z22 dividido en delta de Z, Y12 es la Z12 dividido en delta Z, y Z21 es, perdón, Y21 es Z21 dividido en delta y es. Este delta de Z, jóvenes, es el determinante, ¿no? El determinante, o sea, Z11, Z22 menos Z1221. Es el famoso determinante de Z. No es una conexión en delta, ¿no? Es el determinante de Z. De la misma manera, aquí está, muchachos, el caso contrario. Si conozco los Y, ¿cómo hallo los Z? Entonces dice, pues aplicando el mismo principio, entendemos cómo hallamos los Z. Entonces, ejemplo, por colocar algún ejemplo. ¿Quién es Z11? Z11 es la Y22 dividido por el determinante de Y. Esa operación me da el parámetro Z11. Y por colocar otro, ¿quién es el Z21? El Z21 es menos Y21, o sea, menos el parámetro Y21, divídalo por el determinante de Y, y eso nos da el parámetro Z21. Entonces, esto que lo entenderán es muy matemático, es simplemente un juego de matrices, es la posibilidad inmensa, jóvenes, de poder determinar unos parámetros conociendo otros. Entonces, muchachos, es posible, es muy probable que en un ejercicio a ustedes les digan, halle los parámetros admitancia, pero ustedes ya dicen, no, mire que aquí yo prefiero hallar los Z y una vez tenga los Z, yo los Y. Perfecto. O viceversa, ¿no, muchachos? Entonces ahí es donde viene la capacidad, digamos, las posibilidades de ustedes cómo dominan. Y es probable que ustedes digan, no, a mí me piden unos, pero mire que en este circuito es más fácil hallar estos. Y al conocer estos, ahí sí hallo los que me piden. Bien, no sé, jóvenes, si hay alguna duda hasta ahí. Es simplemente una manera, como dice, de conociendo unos parámetros, hallar los otros parámetros. Si hay dudas, por favor, repito ahora en el micrófono y me preguntan, porque pienso seguir continuando en el tema. Entonces, supongo que hasta ahí me entienden y espero que si no me digan, o jóvenes, o si de pronto necesitan que devuelva el tablero, ¿no? O sea, que suba la presentación para mirar alguna cosa, por favor, repito que me dicen porque necesito es que tenga un éxito la charla, o sea, que la explicación me la entienda. Bien, lo siguiente que Sí, voy a, profe, hasta el momento todo va excelente. bueno, gracias. Lo siguiente que quiero mostrarles es algo similar que hicimos con los Z y es un circuito equivalente, pero con los parámetros Y. Entonces, recordarán que una ecuación de los Y, por ejemplo, era que la corriente I1 era igual a Y11 por B1 más Y12 por B2. Entonces, esta ecuación se nos tiene que cumplir en el circuito. Y efectivamente, ¿no, muchachos? Si ustedes se fijan, I1 aquí es igual a esta I más esta I. Y esta I, ¿quién es? El voltaje multiplicado por la admitancia. Entonces, B1, que es el voltaje que tiene esto. Si a B1 lo multiplico por Y1, me da esta corriente. Y si a eso le sumo esta, que es la de la fuente dependiente Y12, B2, me da la suma y me está cumpliendo con la ecuación. Este B2 es el voltaje que aparece en el otro cuerpo. Y nuevamente, ¿quién es I2? I2 es la suma de esta corriente más esta, ¿sí o no? Y esta, ¿quién es? B2 por Y22 y esta es la Y21. Entonces, lo que quiero mostrarles aquí muy rápidamente es que efectivamente si uno tiene los parámetros Y, en este caso, que sería, me falta esta ecuación, Y22B2. Si uno conociera los parámetros, podría montar este circuito. Y recuerdan jóvenes que lo que hemos trabajado es que nuestra red de dos puertos es algo así. Entonces, para el que quiera podría decir, no, yo apenas hallo los parámetros, vengo y dibujo el circuitico que sabemos y lo conecto y ahí sí conecto aquí cosas y trabajo circuitalmente. Que no me gusta tanto esa idea, ¿no? De volver a los circuitos, pero es una posibilidad, jóvenes.
de reemplazar la cajita, o sea, lo que hay dentro de la caja, reemplazarlo por este circuito porque este circuito me cumple con los parámetros. Bien, eso es simplemente un circuito equivalente, joven. Y no sé si les pude mostrar que efectivamente el circuito cumple con las ecuaciones de los parámetros Y. Bueno, entonces miren que les quiero mostrar y esto sí me interesa que de pronto me lo puedan entender. Este ejemplo, este ejemplo de parámetros Y antes de pasar a los siguientes que son los híbridos. Pero miremos este ejemplito que ya que, repito, jóvenes, ya que lo tengo aquí, pues eso nos facilita un poco y se nos agilizamos un poco. Miren el circuito, miren el esquema, lo que llamamos la forma, la conexión, la topología, se llama esto, jóvenes. O sea, la forma como están conectados y sus valores. Aparece, recuerden, aparece en una bobina 2S, pero si ustedes recuerdan, por allá les expliqué en algún momento que esta S es la que vale J omega. Aquí aparece 10 sobre S, entonces 10 sobre S, una resistencia de 6 ohm y una resistencia de 2 ohm. Aquí están los dos, puerto 1 y puerto 2. B1, B2 y uno entra y 2 entra. Y nos pide que hallemos los parámetros admitancia, o sea, que le calculemos los Y, los parámetros admitancia de este circuito. Recuerden que los parámetros de admitancia también reciben el nombre de los parámetros de cortocircuito porque se hallan haciendo un cortocircuito. Entonces, ¿qué es lo que nos proponen aquí? Dicen, bueno, entonces empecemos. Hagamos un corto en el puerto 2. Entonces, miren, señores, que hacemos un corto acá. Se hace un corto en el puerto 2. Obviamente, al hacer un corto en el puerto 2, B2 vale 0. Entonces nos dicen esto, oye, cuando B2 valga 0. Entonces, como estamos haciendo un corto en el puerto 2, con eso podemos hallar la Y11 y la Y21. ¿Y cómo es como la técnica? ¿Cómo es lo que vamos a intentar hacer? Bueno, va a cortocircuitamos el puerto 2. Entonces, halle ahí uno, hállelo en función de B1. Entenderán, jóvenes, que si yo llego I1 igual a algo por B1, paso el B1 a dividir y al pasar el B1 a dividir me queda el parámetro. Y luego me dice halle I2, halla a la corriente I2 en función de B1 para pasar el B1 a dividir y eso me daría el parámetro Y21. Aquí está el circuito que vamos a trabajar. Al hacer el corto en el puerto 2, miren cómo trabajaron este ejercicio. Pues obviamente, miren jóvenes, si hago un corto en el puerto 2, todo esto es el mismo punto, el punto negativo de B1, digamos, miren que este es el negativo de todo, porque todo esto está circutado. Entonces, lo que hicieron este ejercicio es, si esta resistencia de 2 está conectada a este punto que es el mismo, entonces la dibujaron acá. Entonces, simplemente como quien dice, bajaron la resistencia para acá para no bajarla por este lado. Y nos quedó este circuito. Espero que me estén entendiendo y si no, por favor, pregúntenme porque si no, no, se me pierden. Entonces me quedó este circuito. ¿Qué quedó? Que esta resistencia de 2 que está conectada por el corto, entonces la dibujamos acá, la bobina 2S, la 6 tal. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hallar ahí uno en función de B1, o sea, vamos a hallar a esta corriente, vamos a hallar a esta corriente I1 en función de este voltaje. Si logramos hacer eso, luego pasamos el B1 a dividir y eso me da el parámetro de 1,1. ¿Qué proponen? Hagamos nodo. Entonces, aquí está nuestro nodo de tierra. Si B1 es el voltaje que tiene, entenderán, jóvenes, que aquí está B1, ¿sí o no? Este es mi voltaje B1, el que está tierra con este nodo. Y lo que proponen acá es hacer nodos. Entonces, ¿qué pasa si qué me da si me paro en el nodo 1? Pues me queda I1 que va entrando, me queda esta corriente que va por la de 2 ohm y esta corriente que va por la bobina 2S. Entonces me queda menos I1. ¿Por qué menos I1? Porque va entrando. Entonces menos I1 más la que va por la de 2 ohm. ¿Quién es la que va por la de 2 ohm? Pues B1 dividido en 2. Entonces me queda B1. Y más la que va por la bobina que sería B1 menos B dividido en 2S. Entonces me queda B1 menos B dividido en 2S. Entonces, entenderán que aquí acomodaron la expresión. En esta partecita lo que hicieron fue acomodar. Y efectivamente, si sacamos factor común 2S y lo multiplicamos por menos 1, la pasamos al otro lado de la expresión. Entonces me queda 2S por I1. Y aquí me quedaría SB1
¿cierto? Y como multipliqué por 2S me queda un B1, entonces me queda esta expresión, S más 1 por B1 menos el B. Entonces, jóvenes, este es simplemente el arreglo de esta ecuación, ¿sí? Ustedes vayan, por favor, vayan mirando si en verdad eso es cierto o no, o de pronto si no la pescan, si no la pillan, de dónde sale determinada ecuación, vuelven y me preguntan para yo devolverme. ¿Qué es lo que sucede? Que por ahora que llevamos una ecuación, pero con B1, B e I1, y yo necesito es solo a I1 con B1, o sea, este B me está formando problema, llamémoslo así. Pero si nos vamos al nodo B, pues vuelve y juega, jóvenes, que el nodo B tiene que ver con esta corriente que va por la de 6, tiene que ver con la corriente que va por la de 2, y tiene por la bobina, y tiene que ver con la corriente que va por el capacitor. Entonces me queda B menos B1 sobre 2S, entonces esta corriente, B menos B1 sobre 2S. La que va por el capacitor, la que va por acá, B sobre 10 sobre S, que es SB sobre 10, sería esta. Y la que va por la resistencia de 6 ohm, pues B sobre 6 y me da esto. Creo que no es complicado mirar que la agruparon de esta manera. Entenderán que me queda una ecuación, si ustedes observan, jóvenes, me queda una ecuación con B y B1, porque son puros B y B1. Esa ecuación, que espero que la estén mirando, jóvenes, espero que sí, me estén entendiendo de dónde sale todo esto, me queda a B1 y a B. Y matemáticamente, ¿qué es lo que hacen? Que de esta ecuación 2 despejamos a B en función de B1 para luego meterla acá y que aquí me quede puro B1 con I1. Entonces, de la ecuación 2 entenderán que si despejo a B, B me queda 15B1 sobre esta cuadrática y esta me queda B en función del B1. Ese B lo metemos en la ecuación 1 para que me quede puro B1 con I1. Entonces me queda toda esta expresión por B1 igual a algo por I1. Jóvenes, no sé si vaya muy rápido, no sé si estén todavía mirando si en verdad esta ecuación de hoy y yo voy avanzando muy rápido. No sé, ustedes me indicarán porque repito, estoy intentando aprovechar la que ya está hecho el ejercicio. O pensémoslo en que de pronto, digamos, dije, bueno, por ahora le creo que da eso y yo luego lo miro con calma, digámoslo así, por decirlo algún término. Lo cierto es que allá, acá en esta parte, ya casi que la tenemos, ¿cierto? Porque ya tengo ahí uno con mi B1, que era lo que buscábamos acá, y uno con B1. Simplemente entenderán que se trabaja un poco más para que quede B1 por algo igual a 2 y 1, que es esta parte. Y al pasar B1 a dividir, mire que si uno pasa el B1 a dividir, ya encuentra el Y1, entonces encontramos este Y11. Entonces, de esa manera, encontramos el parámetro Y11. Bueno, estoy un poquito angustiado de si voy muy rápido, de si de pronto no me van siguiendo y entonces eso los desanima y más de uno habrá ido a desayunar y no me están prestando atención. Entonces, jóvenes, aquí ya hallamos No, profe, hasta el momento todo está claro. Bueno, gracias, gracias. Me van avisando, muchachos, no hay ningún problema y me tengo que devolver o algo. Bien, entonces hallamos el parámetro Y11. Antes de pasar a la presentación, vamos a intentar mirar este, joder. ¿Qué es el Y21? Es hallar a I2 en función de B1, o sea, hallar I2 en función de B1 para pasar el B1 a dividir y con eso hallar el parámetro. Entonces, I2, ¿quién es I2? Esta corriente. I2 en función de este voltaje, ¿sí o no? Tengo que de alguna manera hallar a I2 en función de B1. ¿Y quién es I2? I2 es la corriente, como recuerden que las corrientes entran al puerto, entonces por eso va subiendo. I2 sería aquí como en otro color. I2 es, bueno, más bien borro es un poco esto para quitarle ruido a esto. I2 es esta corriente, ¿sí o no? La que va por la de 6. Pero mira el sentido, mira que B es un voltaje que está así, ¿no? Más o menos, entonces diría al revés. Entonces por eso voy a copiar acá, jóvenes, I2
sería igual a menos B sobre 6, ¿sí o no? ¿Por qué menos? Porque es que la estoy encontrando al revés. Entonces, menos B sobre 6. Ah, pero es que necesito ahí dos es con B1, pero mire que ya tenemos a B, ¿dónde teníamos a B? Acá, mire, ya teníamos a B en función de B1. Entonces, si este B yo lo reemplazo por este, me queda B1 y me queda I2, y allá puedo pasar a dividir la B1 y ya me daría este parámetro. Simplemente les quería mostrar esto antes de pasar allá cuando aparece resuelto. Entonces, esto es lo que nos da, mire, joven. Entonces pasamos acá. Mire que I2 es igual a menos B sobre 6. Entonces pasamos el 6 a multiplicar y me quedaría que 6 y 2 es igual a menos B. Pero menos B era esta expresión. ¿Dónde era que teníamos menos B? Aquí. Pero menos B es esto, ¿no? O B es esto. Entonces de ahí donde sale que 6 y 2 al pasar a multiplicar, es esto mismo, pero negativo. Paso el B1 a dividir para que me quede I2 sobre B1 y el 6 a dividir, y aquí encuentro el parámetro Y21. Porque recuerden que Y21 es I2 dividido en B1, entonces pasamos el B1 aquí a dividir y lo que me queda es el parámetro. Hasta ahí, muchachos, no sé si me hayan seguido de que ya encontré dos parámetros haciendo el corto en el puerto 2. Recuerdan que todo partió acá, de que hicimos el corto en el puerto 2 y por eso me quedó este circuito. Y con este hallé dos parámetros. Entenderán que lo que sigue es algo similar, pero ahora vamos a hacer el corto. Hacemos un corto, es en el puerto 1, hacemos un corto acá. Al hacer un corto en el puerto 1, pues obviamente B1 vale 0. Y lo que vamos a hallar es ahí 1, ¿cierto? Y ahí 2 en función de B2. Entonces, hallar las dos corrientes, cuánto vale I1 en función de B2 y cuánto vale I2 en función de B2. Quiero que se percaten, porque ya de pronto aquí ya está un poquitico la imagen, pero aquí hicieron lo mismo. Si hago un corto, este punto llega acá, entonces más bien dibujaron la resistencia fue acá. Entonces la resistencia la dibujaron fue acá. Jóvenes, si me van siguiendo, este es el circuitico que proponen. Te dicen, mire, trabájelo así. Esta resistencia estaba conectada por este lado, entonces la bajaron fue acá. Y queda este circuito. Estoy mirando esto. La resistencia de 2 la dibujaron fue a este lado. Vamos a hallar, vamos a hallar. Inicialmente, hay uno, o sea, a esta corriente en función de B2, en función de este voltaje B2. Cuando lleguemos a esa expresión, ya tenemos este parámetro Y12 porque pasamos el B2 a dividir. Y obviamente me adelanto un poquito y luego, ¿qué hacemos? Hallar esta corriente I2 en función de B2 para hallar el otro parámetro. Pero bueno, empecemos por este. Nodo. Entonces, aquí está el nodo B, y si aquí está B2, obviamente, jóvenes, aquí está el nodo, el voltaje, porque este va a ser nuestra tierra. Entonces, aquí está nuestra referencia. Entonces, el nodo B será esta corriente y esta corriente, ¿sí o no? Entonces, la que va por la bobina, pues B sobre 2S. La que va por el capacitor, B dividido en 12, en 10S, entonces me queda SB sobre 10. Y la que va por la resistencia de 6 ohm, B menos B2 dividido en 6, entonces me queda esto. Eso igual a 0, y de ahí lo que hicieron fue que acomodaron y me queda esto. De eso, observen que tengo a B en función de B2. Por ahora no puedo hacer nada, ¿no? Es más, si ustedes se fijan, yo necesito ahí 1 en función de B2, ¿cierto? Necesito ahí 1 en función de B2. Bien. Nodo 2. Bueno, aquí nodo 2, jóvenes. Estamos trabajando en el otro nodo, pero no importa. Mira el nodo 2. El nodo 2, ¿qué tiene que hacer? Este nodo tiene que ver, ¿cierto? Con I2 que entra, con esta que va por acá y con esta que va por allá. O sea, este nodo tiene estas tres corrientes. Entonces, I2 va entrando, entonces menos I2. La que va por la de 2 ohm, B2 dividido en 2, entonces me queda este B2 dividido en 2.
La que va por la de 6 ohm, B2 menos B dividido en 6. Entonces, B2 menos B dividido en 6 y me queda esta ecuación. La acomodamos y encontramos esta expresión. Es un trabajo similar a lo que hicimos. Mire que aquí tengo a B, a B2 y a I2. ¿Qué es lo que buscábamos? Buscábamos en este caso a I2, porque estamos trabajando en este, jóvenes, aquí según veo. I2 es igual, Y22 a I2 en función de B2. De esta puedo despejar a B en función de B2, que es esto que hicieron. ¿No? Mire que si yo aquí despejo B, esto pasa para esta expresión, aquí estoy acá, y me queda B, toda esta B en función de B2, que sale de acá, de despejarla de aquí de la ecuación 4. Y si esta B la meto acá, la reemplazo acá, me queda B2 con I2, que era lo que buscábamos, I2 con B2 para hallar el parámetro Y22. Entonces, reemplazándola me queda menos B, entonces menos toda esta expresión, menos todo esto, ¿cierto? Más 4B2, entonces más 4B2, y todo esto igual a 6 y 2. Entonces, mire que aquí ya tengo lo que les decía, hallar a I2 en función de B2. Pasamos el B2 a dividir y con esto tengo el parámetro Y22, que era este parámetro. I2 dividido en B2. ¿Y cómo hallamos el I1, este parámetro Y1? Hay que hallar a I1 en función de B2. Pero si ustedes se fijan, I1 que va subiendo, I1, mire que es B porque aquí está B, aquí está el voltaje B, dividido en 2S. Entonces, por eso I1 es este valor, B menos 2 sobre S. Pero como ya tenemos a B en función de B2, pues ya tengo a B2 con I1 y esto es lo que tenemos, jóvenes. Miren. A I1, tengo a I1 en función de B2, que era lo que quería, I1 en función de B2 y con eso hallo Y12 y con eso hallamos el parámetro Y12. Entonces, haciendo el corto en un puerto hallo dos parámetros, haciendo corto en el otro puerto hallo los otros dos parámetros. De pronto, supongo, jóvenes, están un poco quedados de si en verdad los despejes dan, si en verdad Y22 da eso. Bueno, no sé si les he dado el tiempo, si les he dado el tiempo de trabajar esas ecuaciones, ¿no? Los despejes, la suma, todas esas cosas. Pero pregunto, ¿me siguieron, muchachos? ¿Me pudieron entender el ejemplo de cómo hallé los parámetros Y en ese circuito inicial? En este circuito, recuerdan que el circuito inicial era este. Por favor, me preguntan o indíquenme Pues para saber si puedo continuar o no. sí, profe, pues, hasta el momento toda la explicación está clara. De pronto, Bueno, entonces ya ahora, sentándose uno a sí, revisar bien paso a paso para comprobar, digamos, el tema de los despejes y eso. sí, claro. Profe, yo sí tengo una duda. Sino que, digamos, en el circuito inicial se ve que, digamos, antes de cortocircuitar, se ve que la I2 se reparte entre la resistencia de 6 ohms y la de 2 ohms. Pero cuando cortocircuito, se ve que la I2 solo es de 6 ohms, de la resistencia de 6 ohms, o sea, como si fuera la misma corriente. O sea, no me quedó, o sea, sí sé que digamos que los dos circuitos son equivalentes, pero no sé si esa I2 está bien representada en el dibujo. Sí, Cuando cortocircuitamos I2. sí, profe, a mí también me quedó la duda porque es que ahí por lo que dice el compañero es como si estuviera repartiendo las dos corrientes y es como si estuviera pasando por un ramal nomás. Bien, perfecto, jóvenes. Qué bien. Se me adelantaron a la pregunta que les tenía. Bueno, y no sé si de pronto se percataron de que precisamente aparecen estos circulitos. Mire que aparece aquí ¿cómo se llama esto? Estas elites. Efectivamente, jóvenes, el parámetro Y21 está mal calculado y el parámetro Y12 está mal calculado. No es esto. Esa tarea les queda que me revisen esto y que me revisen esto. ¿Y por qué los otros dos sí están bien. Este sí está bien y este está bien. Esos sí están bien y ya de pronto se dan de cuenta por qué ellos sí están bien. Los compañeros acaban de indicar algo importantísimo, importantísimo de nuestra solución, ¿no? Miren,
Es efectivamente lo que nos dicen los compañeros. I2 tiene que ver con esta corriente y con esta. Esto es el circuito original. I2 tiene que ver con la corriente que va por la de 2 ohm y con la corriente que va por la de 6 ohm. Resulta que cuando se hace el corto, cuando hicimos el corto aquí en B2, ¿cierto? Como esta es el mismo corto, lo dibujaron acá, que era este caso. Pero cuando bajaron la resistencia acá, cambiaron el I2. ¿Sí me siguen, jóvenes? Para los que no se habían dado cuenta. Al hacer eso, la I2 queda pasando solo por la de 6, cuando la I2 tenía que pasar también por la de 2 y por la de 6. Entonces, este gráfico no me sirve cuando yo tenga que ver algo con I2. Cuando tenga que ver con I1, no hay problema porque la I1 sí va por la bobina y va por la de 2, y aquí sí va por la bobina y va por la de 2. Entonces, por eso este parámetro sí quedó bien, pero este nos quedó mal. Igual, jóvenes, igual con el otro caso, ¿no? El otro caso es idéntico. Voy a intentar borrar aquí un momentico para explicarles algo. Bueno, es para mostrarles lo mismo que les acabo de hacer. Diré que cuando hicimos el corto y lo asumimos así, y uno solo pasa por 2S, y uno queda pasando solo por la bobina. Pero si ustedes miran el circuito original les dice, tenga cuidado, porque la I1 pasa por la bobina y pasa por la de 2 ohm. Lo que pasa es que al redibujarla acá, recuerdan que la 2 la redibujaron acá, ya la I1 me quedó que solo pasaba por la bobina, y ese es el gravísimo error en esto, como se soluciona el ejercicio. Esta I1 no es. Entonces, por eso este parámetro quedó mal calculado, porque es donde yo meto a I1. Este sí queda bien porque este tiene que ver con I2, y I2 sí tiene estas dos corrientes, no hay problema. Entonces, nos quedan bien dos parámetros y nos quedan mal dos parámetros. Jóvenes, espero que me estén entendiendo lo que los compañeros me acaban de decir y lo que yo les iba a mostrar. Entonces, ¿qué es lo que tienen de tarea? ¿Qué es lo que me tienen que hacer de tarea? Corregirme en los dos parámetros que están mal. Es decir, hagan el corto acá, pero no redibujen esta porque si no, se les va a dañar la I2. Dejen el circuito tal como está, miran las ecuaciones y hallan esta I2 que sí tiene que ver con esta y que tiene que ver con esta para que nos quede bien. ¿Me siguen, muchachos? Sí, profe. Vamos al famoso tema de los parámetros híbridos. Entonces, jóvenes, este sí ya es nuevo. Entonces vamos a hablar de los famosos híbridos o parámetros H. Mire las ecuaciones, miren, jóvenes, esta es las ecuaciones que me representan los parámetros H. P1 igual a H11 por I1 más H12 por B2, y 2 es igual a H21 I1, H22 B2. ¿Qué es lo que sucede? Y por eso el nombre de híbrido. Recuerden, jóvenes, el Z, los parámetros Z era imaginar que poníamos fuentes de corriente. Estos eran los Z. Y calculábamos a B2, a B1 en función de I1 y 2 porque era lo que conocíamos. ¿Cómo era que imaginábamos, por decirles el término, los Y? Entonces los Y, decíamos, es al revés, ponga fuentes de voltaje, o sea, conozca B1 y conozca B2, y haya a I1 y haya I2 en función de B1 y B2. Entonces suponíamos que los puertos tenían fuentes de voltaje y íbamos a hallar las corrientes. Eso eran los Y. Y ya me entenderán por qué a esto se le llaman híbridos, porque quiero que se imaginen que conocemos I1. Mire, esto es lo que conocemos. Entonces, es como si conectáramos una fuente de corriente acá, de valor I1, y conocemos B2. O sea, es como si colocáramos una fuente de voltaje acá. Entonces, mire que aquí ponemos en un puerto fuente de corriente, ponemos en el otro puerto fuente de voltaje. ¿Y qué es lo que vamos a hallar? Como aquí conozco I1, hallo B1, entonces por eso aquí hallo B1. Como aquí puse una fuente de voltaje que es la incógnita, pues I2, entonces por eso hallo I2. Por eso se llama híbrido, porque es como una combinación de los dos. Colocamos fuente de corriente en el puerto 1, colocamos fuente de voltaje en el puerto 2,
y hallamos las variables que entonces desconocemos. Bien, espero que me estén entendiendo el hecho de por qué llamamos híbridos. Jóvenes, también hay unos híbridos, también hay unos híbridos que llaman G, pero que no los vamos a ver porque ver uno es ver el otro. Y entenderán cuál será los G. Pues los G serán al revés. Espero que me estén entendiendo, joven. ¿A qué me refiero? En los H conocíamos I1. Entonces dice, entonces en los G lo que conocemos es B1. En los H conocíamos B2. Entonces dice, en los G, entonces ahora conocemos I2. O sea, cambiamos. Ahora en los G, la fuente de voltaje está en el puerto 1 y la de corriente está acá. ¿Y cuáles serían las ecuaciones? Dice, como usted aquí conoce B1, allí hay 1. Entonces, una ecuación sería I1 igual, ¿sí o no? Al G11 por B1 más el G12 por la I2. Porque recuerden que conozco a B1 y conozco a I2. O sea, conozco esta fuente y conozco esta. ¿Y qué lo queríamos hallar en el otro caso? Como en el puerto 2 conozco a I2, hallo B2, entonces la otra ecuación sería B2 igual al G12 por B1 más el G22 por I2. Esta es otra forma de híbrido. Lo que pasa es que nosotros jóvenes miremos solo los H porque en verdad es la misma metodología, la misma técnica y todo. Simplemente que en los H, ¿qué vamos a decir? Que nuestra incógnita son B1 y 2 y lo que conocemos es I1 y B2. Eso es lo que vamos a manejar. Pero para su conocimiento les indicaba que también hay otra posibilidad de híbridos que son los famosos G. Bueno, otro que quiero que se percaten, otra cosa que quiero que se den de cuenta. Miren que, ¿cómo hallo el H11 y el H21? Pues haciendo un corto, ¿sí o no? Porque si hago B20, ¿y qué es B20? Un corto en el puerto 2. Si hago un corto en el puerto 2, puedo hallar el H11 y el H21. Entonces lo que mostramos acá, mire, si B2 vale 0 y si B2 vale 0, hallamos el H11 y el H21. ¿Y quién es el H11? Pues B1 dividido en I1, entonces me queda esto, B1 dividido en I1. Jóvenes, ¿y qué es B1 dividido en I1? Una impedancia, ¿sí o no? Mire, B sobre I es una impedancia, por eso se llama impedancia de entrada en corto, porque es la que se ve a la entrada, es B1 sobre I1 cuando el puerto 2 está en corto. ¿Y qué es el otro? El otro que puedo hallar ¿sí o no? Que quién es I2 dividido en I1. Entonces, mire, I2 dividido en I1 cuando el puerto 2 está en corto. ¿Qué es I sobre I? I sobre I es una ganancia. En este caso, como es I, ganancia de corriente. Este término hacia adelante, bueno, no lo uso mucho, sino que es una ganancia porque jóvenes, no sé si ustedes en alguna parte en su matemática, cuando en funciones de transferencia o algo así, ganancia casi siempre es salida sobre entrada. Entonces, por eso aquí se dice hacia adelante, digamos así. O sea, I2, que es la salida, dividido en I1, que es la entrada, entonces estoy hallando la ganancia corriente. ¿Qué es lo que pasa con el otro caso? ¿Cómo hallo los que me faltan? ¿Cómo hallo el H12 y el 22? Abriendo, ¿no? Entonces, si hacemos I1, 0, estoy abriendo el puerto 1, entonces el puerto 1 queda abierto. Y con eso hallamos el 1, 2, que ¿quién sería el 1, 2? B1 dividido en B2, ¿cierto? Porque si este B2 lo paso aquí a dividir, me daría el 1, 2, entonces estaríamos hallando esto. El 1, 2 es B1 dividido en B2. ¿Para cuándo? Cuando abro el puerto 1. ¿Qué es B1 sobre B2? Jóvenes, aquí donde viene la terminología. B sobre B es una ganancia, pero como aquí sería entrada dividido en salida, o sea, lo contrario, por eso se llama ganancia inversa de voltaje. De voltaje, obviamente, porque es B sobre B. Inversa porque en este caso lo estamos hallando como entrada sobre salida, cuando lo normal es salida sobre entrada. Bueno, simplemente es terminología. Y el H22, miren que el H22 es I2 dividido en B2, ¿cierto? Pasamos este B2 aquí. Entonces, I2 dividido en B2 cuando el puerto 1 está abierto. ¿Qué es I sobre B? Una admitancia. ¿Por qué de salida? Porque estamos en el puerto 2, corriente del lado 2 dividido en el voltaje del lado 2, entonces hallamos admitancia.
Entonces miren que en el caso de los híbridos, ya no puedo decir que sean parámetros de corto de circuito, sino que es una mezcla, precisamente un híbrido, una combinación. Y tenemos de todo, impedancia, admitancia y ganancia, para el caso de esto de los híbridos. Bueno, esta es la teoría. Y obviamente, jóvenes, unos conceptos que ustedes de pronto leyéndolos, de pronto dicen, pues sí, claro, ganancias, impedancias, claro. Pero bueno, es mi interés que mostrarles y explicarles por qué ganancia, por qué admitancia, por qué impedancia, ¿cierto? Pero bueno, y ahora sí pasemos al ejemplo. Entonces miren el ejemplo. Entonces, trabajemos este ejemplito y espero con eso, con ese ejemplito trabajado, que podemos hallar los parámetros H. Entonces nos pide los parámetros híbridos de este circuito. Estoy acá en esta parte del tablero, joven. Novedad. Bueno, como novedad que aparece una fuente dependiente. Ah, mire cómo vamos a trabajar los circuitos cuando aparece una fuente dependiente. Y lo demás son resistencias. La fuente vale ABI y BI es este voltaje, el que tiene la resistencia R1, con el más a la izquierda y el menos a la derecha. Bueno, entonces según lo que les acabé de decir, según lo que les acabé de mostrar, ¿cómo los vamos a hallar? Entonces, por ejemplo, nos dicen cortocircuita el puerto 2. O sea, estamos haciendo esta parte, jóvenes. Aquí ya aprovechando el dibujo, lo que vamos a hacer es esto. Cortocircuitamos el puerto 2 para hallar estos dos. La idea es hacer un corto acá, ¿cierto? Que es este dibujo. Hicimos un corto en el puerto 2. ¿Y qué vamos a hallar? Vamos a hallar a B1 en función de I1, que sería este parámetro. Hay que hallar a este voltaje en función de esta corriente. Para pasar la corriente a dividir y con eso hallo mi parámetro H11. Y entenderán que luego, haciendo el mismo corto, hallamos a I2 en función de I1. Entonces luego lo que vamos a hacer es hallar esta I2 en función de esta corriente para pasar la I1 a dividir y hallar el otro parámetro, perdón, H21. Entonces, jóvenes, por favor, espero que me vayan siguiendo, espero que me vayan siguiendo, espero que esto no se esté tornando muy monótono, muy aburridor. ¿Y qué es lo que les propongo? Miren el circuito, jóvenes, miren el circuito que quedó, este circuito. El puerto 2 le hicimos un corto, entonces le hicimos un corto, entonces la I2 va subiendo por el corto, entonces la I2 está bien, la I2 que va por el corto. ¿Qué es lo que vamos a hallar por ahora? Es que quiero que se lo imaginen, muchachos, quiero que de pronto trabajen un poquitico mentalmente antes de pasar a mostrarles el resultado. Quiero hallar a B1, mire, a B1 en función de esta corriente. ¿Qué hago? Mallas, nodos. ¿Cómo puedo trabajar para hallar a B1 en función de I1? Porque con eso me permite hallar este parámetro H11. Bueno, me voy a adelantar un poquito, pues, para ganar algo de tiempo. Y miren que ya creo que lo habíamos visto antes, jóvenes, o ya creo que ustedes de pronto ya no hay pierde. Mire lo que implica este corto. Este corto me parte el circuito en dos, porque si quieren intercambien estas dos ramas. El corto lo pasan para la izquierda y la fuente y eso lo pasan para la derecha, o sea, queda el corto me divide dos circuitos en dos. Una es pensarlo de esa manera, que intercambio las dos ramas. Otra es pensar que la corriente que va por R2, esta corriente que va por R2, no se va a ir nada por acá porque toda se iría por el corto. Espero que me estén entendiendo. Entonces, esta corriente se iría era por el corto. O sea que este circuito no tiene nada que ver con esta corriente. Jóvenes, ¿me están entendiendo? Porque esto es clave para la solución. En otras palabras, si quiero hallar a B1 en función de I1, tengo que trabajar como el circuito de la izquierda. No tengo que meterme con esto, porque esto no me influye en nada en esta corriente. Si me van siguiendo, jóvenes, si no, por favor, levanten el micrófono y pregúntenme. Si me van siguiendo, ¿a qué es igual B1 en función de I1? Pues mire que B1
sería el voltaje que tiene esta resistencia y esta resistencia, ¿sí o no? Pero quiero que se percaten que R1 y R2 quedan en paralelo porque el corto las unió. Entonces, R1 y R2 están en paralelo. Se la aprecian, ¿no, jóvenes? Entonces, ¿cómo hallo a B1? Pues una forma, por un divisor de corriente, como necesito hallarle en función de I1, dice, pues por acá llega I1, y ese I1 se divide un poquito por acá y otro poquito por acá. Con cualquiera de las dos Is que halle, la multiplico por la respectiva resistencia y con eso hallo B1. Entonces, ejemplo, si logro hallar esta corriente, la multiplico por el R1 y eso me da el voltaje. Y ese voltaje más este me da el B1. Si logro hallar en la otra, la multiplico por R2 para hallar este voltaje. Y ese voltaje más el que tiene R1 me da el B1. Entonces, si me siguieron muchachos, es lo que sigue aquí en la presentación. Por favor, tengan por ahora, qué pena volver a rayar, que estas dos están en paralelo, ¿no? Entonces puedo sacar una sola y luego hacer un divisor de tensión, ¿cierto? Perdón, un divisor de corriente para hallar la I que va por acá seguramente, y con eso hallar el voltaje, y ese voltaje más este voltaje me da el dB1. Entonces, miren cómo lo propusieron. Hasta ahí para mirar esta. Miren, jóvenes, disque B1 es igual a todo esto. Disque B1 es R1 por I1 más R1 por R2 sobre R1 más R2 por I1. Yo no entiendo eso. ¿Eso que hicieron ahí, jóvenes? ¿Alguno de ustedes me puede decir que le agradecería muchísimo qué es eso? Pues, profe, ahí hicieron el paralelo y pues como la corriente se divide en las dos, entonces el paralelo va a tener toda la corriente I1, ¿no? Entonces, pues ahí pues prácticamente tomaron que I1 por el paralelo era el voltaje del paralelo, por así decirlo. Hicieron el LVK Perfecto. y todo eso. O sea, podríamos pensar que esto es el paralelo que los redujimos a una resistencia. Al reducir estas dos a una, pues por ella va a pasar la I1. Esa puede ser una explicación. La otra posiblemente, la otra posiblemente es que podríamos tomar esta partecita en color verde. Ay, aquí me pillo si me van siguiendo. ¿Qué sería esta partecita en color verde, jóvenes? A ver, alguien que me diga esto en color verde, ¿qué es? Divisor de corriente. ¿Qué? ¿Pero qué es? ¿La corriente que va por dónde o qué? Eso es la I2, ¿no? ¿La I que va por dónde? P2. Por R2. Recuerden que es la total por donde no sobre la suma. Entonces estoy hallando la corriente que va por la resistencia 2. Si la multiplico por la resistencia 2, estoy hallando el voltaje. Y si ese voltaje se lo sumo al que hay acá, pues con eso estoy hallando B1. Bueno, gracias, jóvenes. Yo creo que me han entendido. Pasamos el B1 a dividir y con eso mire que hallamos el parámetro. Dice, no, listo, pasamos el B1 a dividir y con eso hallo el H11. Entonces, hallé un parámetro haciendo B1 dividido en I1. Bueno, continúo, jóvenes, y ustedes me indicarán si me van siguiendo o no. El otro parámetro, que es haciendo el corto en el puerto 2, que es donde estamos haciendo este corto, es hallar a I2 en función de I1. Entonces, por favor, miren, quiero hallar esta corriente I2, estoy acá, estoy hablándoles acá. Quiero hallar esta corriente I2, pero en función de esta. Entonces hay que hallar I2 en función de I1 para con eso hallar el H2. Bien. Por ahora, me dicen, BI es R1 por R1. Dice, sí, claro, mire, BI es este, ¿sí o no? Entonces, BI es R1 por I1. Bueno, eso no hay discusión, supongo, y lo entienden. Pero ahora me dijeron, dice todo esto, que dice que I2, primero, menos
y otro menos. X2 es ABI dividido en R0 menos R1, por eso, ¿esto qué es, jóvenes? ¿Ustedes me pueden decir esta expresión qué es? Bueno, les comento entonces. Es que si ustedes se fijan, por favor, ubíquense acá en esta parte del tablero, estoy trabajando acá. Mire que I2 llega, ¿sí o no? Por acá llega I2. Pero I2 tiene que ver con esta corriente y con esta corriente. Recuerdan que en algún momento les decía que si querían intercambiar estas dos ramas. Lo que quiero mostrarles es que la corriente que pasa por el corto sí tiene que ver con los dos circuitos, con el que queda a la izquierda y con el que queda a la derecha del corto. O, si lo quieren ver así, por el corto sí pasa esta y pasa esta. ¿Cómo calculamos esta corriente? Pues esta corriente solo tiene que ver con este circuito de la derecha, que sería voltaje dividido en resistencia. ¿Me siguen, muchachos? Circuitos. Entonces, vuelvo y les indico, esta corriente, mire que la trabajo con este circuitico nomás, con este circuito. Esta. Y este circuito es voltaje dividido en resistencia. ¿Por qué menos? Porque mire que esta corriente iría bajando y yo la estoy calculando subiendo. Entonces, por eso apareció el menos y ABI sobre R0. ¿Eso me lo entendieron? Sí, profe. Ahora, ¿quién es esta? La otra, porque ya trabajé esta. Esta también mire que va en sentido contrario, porque esta corriente bajaría. Esta es la misma esta. Entonces, por eso I2 es menos menos. Entonces, por eso también este menos, joven. Y si ustedes se fijan, esta, ¿qué hacemos? Un simple divisor de corriente porque la I1 total va entrando acá. Y como estas dos, como esta y esta están en paralelo, pues simplemente puedo hallar por un divisor de corriente la que me sirve. Entonces, esta sería la total por donde no sobre la suma. Entonces, por eso me queda la total por donde no sobre la suma. Y con eso hallamos toda la I2. Con eso hallamos la I2. En este caso me queda en función de BI, pero mire que BI vale esto, entonces me queda I2 en función de I1, que era lo que buscábamos. I2 en función de I1. Aquí ya sigue aquí lo que sigue en esta siguiente expresión, lo que sigue acá, jóvenes, es que reemplazaron el BI por esta cantidad. Entonces me queda ABI, entonces A, R1 I1, pero factorizaron el I1, entonces me queda AR1 sobre esto. Y con eso, si ustedes se fijan, muchachos, hallamos el otro parámetro, el H21. ¿Por qué? Porque pasamos la I1, la pasamos a dividir. Y con eso hallo el parámetro H21. ¿Alguna duda, jóvenes? Qué pena con ustedes, está muy aburridor eso. Es más, yo creo que de pronto más de uno de ustedes habrá tomado la decisión de, no, yo miro eso luego. Ahí está resuelto, luego lo miro y lo entiendo. Bueno, posiblemente, ¿no, jóvenes? Posiblemente, pero bueno, ya que me metí en esto, continuemos. Por ahora vuelvo e insisto, hallé dos parámetros. Quiero que se den de cuenta, muchachos, que hallé dos parámetros cortocircuitando el puerto 2. ¿Cómo hallo los otros dos? Abriendo el puerto 1. Entonces quiero que se percaten, jóvenes, este era mi circuito original, ¿sí o no? Este era mi circuito original. Ahora, ¿qué me dicen? Abra el puerto 1. Abrir el puerto 1 quiere decir que I1 vale 0, porque si esto está abierto, I1 vale 0. Mire que si I1 vale 0, el BI también vale 0, porque BI era R1 por I1. Y si esto vale 0,
esta fuente vale 0. Entonces, abrir el puerto 1, me quedan estas resistencias. Y según, para que me sigan, jóvenes, según lo que les estoy indicando, es, abra el puerto 1, entonces haga ahí 1, 0. Bueno, ya les indiqué que entonces también se hace 0. ¿Y qué vamos a hallar? Estamos haciendo esta parte. Estamos haciendo esto. Y 1 vale 0. Y 1 vale 0. Entonces voy a hallar el H12 y voy a hallar el H22. ¿Cómo? Hay que hallar a B1 en función de B2. Miren que esto es lo que me interesa que lo tengan como metodología, como técnica. Hay que hallar a B1 en función de B2. Entonces, con este puerto abierto hay que hallar este voltaje en función de este, para pasar el B2 a dividir y con eso hallo el H12. Entonces, eso es lo que nos mostraron jóvenes aquí en este siguiente circuito. Miren. Aquí lo que les comentaba. Como I1 vale 0, pues la fuente dependiente vale 0 y por eso aquí ya no aparece dibujada la fuente. Entonces me quedaron solo las resistencias. Bien. Otra, jóvenes, ¿qué vamos a hacer? Dice, haya B1 en función de B2, o sea, halle este voltaje en función de este. Pero como esto está abierto, aquí no hay caída, o sea, el B1 se quedó acá. Entonces, aquí está todo el B1, porque como el puerto 1 está abierto, la corriente es 0, entonces este voltaje es 0. ¿Y quién es B2? B2 es todo este voltaje, entonces basta con hacer un divisor de tensión. Sencillísimo, ¿sí o no? Entonces me queda que B1 es el total por donde la calculo sobre la suma. Entonces me queda esta expresión. El total por donde la calculo sobre la suma. Paso el B2 a dividir y listo. Hallé el parámetro H12. ¿Sí me van siguiendo, no, muchachos? ¿O fue que me desconecté? Ay, ¿será que me desconecté? No, profe, ahí No, está profe, Bien, jóvenes. Entonces, se le ve todo bien. gracias. Hallamos un parámetro. Ahora vamos a hallar el H22. ¿Qué es el H22? Hallen ahí 2 en función de B2. Entonces me dicen, hálleme esta corriente, hallen en función de ese voltaje. Viendo que esto vale 0, o sea que por aquí no hay corriente. Jóvenes, si aquí no hay corriente, R2 y R1 quedan en serie. Entonces I2 tiene que ver con esta corriente y con esta corriente. Entonces I2 será la suma de esta más esta. ¿Quién es esta? B2 dividido en R0, ¿sí o no? ¿Y quién es esta? Pues el mismo B2 dividido en la suma. Entonces por eso me queda que I2 es igual a B2 dividido en R0, que es una corriente, más B2 sobre la suma. Ya tengo ahí 2 en función de B2, que me daría todo esto al hacer ese producto, a esa suma, perdón. Entonces entenderán que ya tengo ahí 2 en función de B2. Paso el B2 a dividir y con eso hallo este parámetro. Bueno, resultó, en mi opinión, pues relativamente sencillo porque me queda un circuitico relativamente sencillo, donde lo único que yo quiero que tengan presentes, jóvenes, es lo que implica hacer cortos y lo que implica circuitos abiertos, que a veces, en mi opinión, es lo que más de pronto genera duda o genera como cierto grado de que se complica el asunto cuando se hacen esos casos extremos, llamémoslo así, cuando se hacen circuitos abiertos y cuando se hacen cortocircuitos. Por ejemplo, qué pena, vuelvo y insisto, mire lo que implicó circuito, puerto 1 abierto. Uy, el puerto 1 abierto quiere decir que esta corriente vale 0, por consiguiente este voltaje vale 0, por consiguiente el B1 se quedó acá, por consiguiente esta está en serie con esta. Miren todo lo que implica, ¿no, jóvenes? Pero vuelvo e insisto, es circuitos,
donde tengan en cuenta ese detalle. Jóvenes, ¿me entendieron este ejemplo de híbridos? Profe, está medio confuso, pero pues ahí uno más o menos le va agarrando el tiro. Ya. Toca hacer ejercicios, Bueno, profe. sí, sí, estamos de acuerdo. Antes de entrar a los de transmisión, quiero que se percaten en esta partidita que les voy a explicar, jóvenes, de que cómo hallamos, ¿cierto? Digamos, conversión Z en híbridos o híbridos en Z. O sea, cómo hacemos esta partecita parecida a lo que hacíamos, perdón, parecía a lo que hacíamos de Y a Z o de Z para Y, pero en este caso, cómo convertimos los Z en híbridos. Bien, todo parte de esto. Aquí tengo la, aquí la traje, aquí la tengo para que se den de cuenta las ecuaciones de los híbridos. Jóvenes, entonces miren, por favor fíjense en un momentico este recordero, que los híbridos cumplen esto, ¿no? Estas son las ecuaciones de los híbridos. Y estas son las ecuaciones de los Z, perdón, que ustedes ya las han trabajado. P1, Z11 y 1, ¿cierto? Mis ecuaciones de la... Entonces miren lo interesante y cómo es relativamente sencillo pasar de Z a H. O sea, si conozco los Z, conocemos los Z, ¿cómo hallo los H? ¿Cómo hallo los híbridos? Conociendo los Z. Joven, estas son las ecuaciones más, las numeraron que ecuación 1 y que ecuación 2. Nos dicen, de la 2, despeja I2. Entonces, de esta ecuación 2, hay que despejar I2. Y nos da esto. Péguenle una miradita rápida, jóvenes, si en verdad esto es el despeje de I2 de acá. Alguien, por favor, levante el micrófono. ¿Esto está bien? De la ecuación 2 despejar I2 me da esto. Sí, Profe, señor. correcto. Bien, gracias, jóvenes. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Sencillísimo. Comparemos esta ecuación con la segunda de los H. Y mire que comparándola dice, ya tenemos. ¿Quién es este? Pues sería este, no sé si me entiendan. Porque I2 es el H por I1. Aquí tengo I2 algo por I1, entonces este sería el H21. ¿Y quién es el que acompaña a B2? Dice, mire, el que acompaña a B2 es este, entonces ya Y el H22. O sea, por simplemente hacer un despeje, ya sé quién es el H21 y quién es el H22. Mm, ¿me siguen, no? Y comparando las dos ecuaciones. Bueno, entonces ahí hay Y2. La siguiente me dice, ese I2 que halló, por favor, reemplácenlo en la ecuación 1. Entonces, jóvenes, vayan rápidamente mentalmente. Cojan esta ecuación. Cojan esta ecuación 1. Y este I2, reemplácenlo. Entenderán que I2 está en función de I1 y de B2. Entonces aquí me queda que B1 me queda con I1, con otro I1 y con B2. Aquí está un poquitico más grande, está un poquitico más extensa, pero yo no sé si ustedes puedan pillarse si esto es cierto o lo hacemos, jóvenes. ¿De dónde saldrá esta expresión? ¿De dónde saldrá? Yo creo que va a tocar hacerla. La hago aquí un momentico, jóvenes. B1 igual a Z11 por I1, ¿sí o no? Más Z12 por I2, pero I2 vale todo esto. Ay, no me va a caber. Espera un momentico. Lo copio aquí más abajito. Jóvenes, lo hago aquí como por hacer esta partecita. P1 igual a Z11 por I1 más
Z12 por I2, pero I2 vale menos Z21, Z22, I1 más 1 sobre Z22, B2. Entonces, ¿qué nos queda? Bueno, este trabajo hagámoslo ya que me metí en esto. Que B1 es igual a, por ahora, Z11 y 1, y aquí, digamos, destruyo el paréntesis, algo así. Entonces me queda menos Z12, Z21 sobre Z22, todo esto por I1, y más Z12 sobre Z22 por B2. Aquí factorizamos y me queda que B1 es igual factor de Z11 menos Z12, Z21 sobre Z22, todo esto por I1 más Z12, Z22 por B2. Y esto, hacemos la sumita esta y me queda Z22 factor común, y aquí me queda Z11, Z22 menos Z12, Z21, todo esto por I1 y más Z12 sobre Z22 B2. Bueno, jóvenes, disculpen un momentico ahí ese desorden en el tablero, pero era como por hacerlo esta parte. Por favor, jóvenes, compárenme, ¿esta es igual a esta? ¿Sí nos quedó igual o no? Sí, profe, sí quedó igual. Bien, entonces simplemente fue un reemplazo, ¿no, jóvenes? Ahí. Y entenderán que qué es lo que vamos a hacer ahora, compararla de B1, compararla con esta, que era la de B1. Entonces, ¿quién es el H11? El que acompaña a I1, entonces el H11 sería todo esto. Este sería la H11. Y el H12 es el que acompaña a B2, entonces este es el H12. Y de ahí salen, muchachos, de ahí salen los 4 parámetros que ya habíamos hallado. Por ejemplo, que el H12 era Z12, entonces el H12, mire, Z12 sobre 22. Este era el 11. ¿Quién era el 11? El determinante de la impedancia. Miren que esto es el determinante, jóvenes. Este es el determinante de Z, dividido en Z22. Y el 21 ya lo habíamos hallado por acá, ¿cierto? El 21 era este y el 22 era este. Entonces, listo. Eso es simplemente, jóvenes, esto es simplemente que les quería mostrar la forma cómo se puede hallar los H conociendo, los Z. Entonces, si conocen los Z, conociendo los Z, ¿cómo pueden hallar los H? Bueno, borro esta parte, que era el trabajo, digamos, el trabajo que hicimos para probar que sí, efectivamente, esto era lo mismo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, jóvenes? Y esta es otra manera, jóvenes, como yo les digo, hay muchas, y ya vamos a ver cuando finalicemos esto, que ustedes, conociendo unos parámetros, pueden hallar los otros. Ejemplo, conociendo los Z, ya vimos que podemos hallar los Y. Conociendo los Z, ya acabamos de ver que podemos hallar los H. Entonces, habrá de pronto ejercicios donde a ustedes les preguntan, halle los H, y dicen, no, un momentico, yo primero hallo los Z, mire, los Z es más sencillo, los Z son los de circuito abierto, entonces yo abro, hallo los Z, y con los Z hallo los H, posiblemente. O, por ejemplo, el ejercicio que acabamos de hacer, hallar los H, resultó relativamente trabajable. Entonces puede ser que sea al revés, ¿no, jóvenes? Me metí a hallar los Z y no se me complicó la vida, cuando otro dijo, no, yo una vez hallé los H y tranquilo. Bueno,
Pero por ahora el tema es que conociendo unos parámetros podemos hallar los otros. Bien. Y ahora sí, jóvenes, el, el, los parámetros que nos falta por ver. Los de transmisión o ABCD. Por favor, préstenme atención en qué consisten los parámetros. Miren la ecuación, muchachos. Necesito que me miren esta ecuación. Miren las ecuaciones que rigen los parámetros ABCD o de transmisión. Que dice que B1 es AB2 menos BI2. Y la I1 es CB2 menos DI2. ¿Ustedes me entienden la lógica de esto de los parámetros? ¿Qué me están diciendo? Que, ¿cierto? Conocemos B2 y conocemos I2. Y queremos hallar B1 y queremos hallar I1. O sea, conocemos todo lo del puerto 2. Cuando digo todo lo del puerto 2, conocemos a B2 y conocemos a I2. ¿Y qué me piden? Hallar el voltaje del puerto 1 y hallar la corriente del puerto 1. Ahora, con esa explicación, miren estudiantes, ¿por qué se llaman de transmisión? ¿Por qué? Y ustedes sí que lo van a trabajar, muchachos. Ustedes, como ingenieros electricistas, cuando vean líneas, esto es lo típico. ¿Por qué? Porque en las líneas eléctricas, ¿qué es lo que uno conoce? Uno conoce lo del lado 2, llamémoslo así. El receptor, uno conoce la carga. Recuerden que aquí está la carga. Aquí está la ciudad, el municipio, el pueblo, lo que ustedes quieren alimentar. O sea, el estándar es que uno conozca la carga y con eso se pregunte, entonces, ¿qué voltaje hizo? ¿Cuánta corriente mando? Esa es la lógica de la transmisión, que uno tiene la necesidad, aquí está la necesidad, tráigame tanto voltaje, tráigame tanta corriente. Con esa necesidad, ahora sí se pregunta, entonces, ¿cuánto voltaje envío y cuánta corriente envío? Espero que me entiendan la lógica de la transmisión y por eso estos parámetros se llaman parámetros de transmisión. Jóvenes, y no olviden, conocemos lo del lado 2, o sea, uno conoce la carga, uno conoce cuánto voltaje y cuánta corriente y quiere hallar cuánto envía. ¿Me entienden esa lógica? Sí, profe. Perfecto. Jóvenes, si me entendieron, ¿alguno de ustedes me puede decir de dónde salen estos menos o por qué estos menos? Porque Dios va entrando al sistema, ¿no? En teoría, la Sí, cajita. sí, qué bien, gracias. Porque si le estoy diciendo que aquí está la carga, obviamente la iba entrando. Y la que yo encuentro, la que yo estoy entrando con los parámetros es al revés. Entonces, jóvenes, por eso es que aparecen estos menos. Porque la I2 es la negativa de la que en verdad está recibiendo el puerto 2. Entonces, espero que me hayan entendido esa razón o digamos la lógica del manejo de los parámetros ABCD. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer para hallarlo? En un caso, hagamos cero esto. ¿Qué implica hacer cero esto? Circuito abierto. O sea, hacemos I2 cero, ¿sí o no? ¿Y qué es hacer I2 cero? Abre el puerto 2. Y con eso, ¿qué hallamos? Hallamos a A y hallamos a C. Y luego, ¿qué van a hacer? Luego dice, hagamos cero esto. ¿Qué es hacer esto? B sub 2 cero, ¿sí o no? ¿Y qué es eso? Un corto. Entonces, hágale un corto al puerto 2. Al hacer un corto al puerto 2, se elimina esto y con eso hallamos el B y el B. Entonces, en los famosos parámetros ABCD, lo que vamos a hacer es circuito abierto, el puerto 2, y con eso hallamos el A y el C. Cortocircuito en el puerto 2, y con eso hallamos el B, y con eso hallamos el D. Entonces, por ejemplo, el B, ¿qué es el B? Este. Corto. Entonces, B2 vale 0. Y B1 sobre menos I2, por eso aparece el menos,
B1 sobre menos I2 me da el parámetro B. I1 sobre menos, no olviden, I1 sobre menos I2 me da el parámetro D. Entonces, jóvenes, en esta de transmisión o ABCD, la técnica es circuito abierto y corto en el puerto 2 y con eso hallamos los 4 parámetros. Listo, supongo que con un ejemplo es donde vamos a ver eso y aquí está el ejemplito que les traigo. Miren el ejemplo. Calcular los parámetros de transmisión de esta red. Jóvenes, este circuito es el modelo de una línea eléctrica larga. Eso lo van a ver luego ustedes, no sé si en su próximo semestre o luego cuando creo que hay una materia de líneas, algo así. Entonces miren este circuito. Capacitores, es el famoso circuito pi, algún término le dan circuito pi, pero tenemos esto. Yo me adelanto a decirles que es el modelo de una línea larga y queremos hallarle los parámetros, o sea, queremos parametrizar, queremos luego no trabajar con uno, no, sino trabajar con ABCD, o sea, 4 numeritos. Quiero hallar esos 4 numeritos. Cuando digo 4 numeritos es cuánto es A, cuánto es B, cuánto es C y cuánto es D. Eso es lo que quiero hallar. Entonces, un on, dos on, un farad, un farad. Listo, empezamos. Según lo que le acabé de decir, I2 vale 0. Quiere decir que el puerto 2 se abrió. Abrir el puerto 2 indica que I2 vale 0, pero obviamente B2 sí está, ¿no? B2 está aquí, que es este, ¿no? B1 está, que es el voltaje que tiene aquí en la entrada. Y si se pueden dar de cuenta, la técnica que usaron aquí en la solución es nodos. Entonces, este va a ser nuestra tierra. Aquí está nuestra tierra. Si B2 vale este, pues este es el nodo B2. Y aquí utilizamos un B3, porque entenderán que aquí está B1, el nodo que tiene acá. Bien. ¿Qué hicieron? Nodos. Se paran en el nodo 3. Al pararse en el nodo 3, entenderán que tiene que ver con esta corriente y con esta corriente, ¿sí o no? Entonces dijeron, B3 menos B1 sobre 1, pues esta. B3 menos B1 sobre 1 me da esta corriente. B3 sobre menos J omega, entonces sería esta corriente. B3 dividido en la reactancia capacitiva menos J omega. B3 menos B2 sobre 2, esta, ¿sí o no? B3 menos B2 dividido en 2. Entonces mire que me queda esta ecuación. Ecuación que salió del nodo 3. ¿Qué hay? Hay B1, hay B3 y hay B2. Entonces me queda B3, B2 y B1. O sea, una ecuación con 3 variables. Bueno, por ahora, muchachos, digamos, ay, sí, quedó B1, B2, B3. Ecuación del nodo 2. Entonces, muchachos, ahora nos paramos en el nodo 2. Al pararnos en este nodo, recuerden que I2 vale 0 porque lo abrimos, entonces solo me queda esta corriente y me queda esta corriente. Entonces, al pararnos en el 2, 2 queda B2 menos B3 sobre 2. Entonces, B2 menos B3 sobre 2. Entonces, esta. B2 sobre menos J omega. Esta, ¿cierto? B2 sobre menos J omega. Queda esta ecuación que quiero que se den de cuenta que queda B2 y B3 nomás. Entonces, queda B3 y B2. Queda una ecuación donde tenemos a B3 con B2. Bueno, ustedes luego, o no sé si lo estén haciendo ya mentalmente, que no es complicado, jóvenes, pero luego miran si efectivamente da estas cantidades. Yo creo que ahí muy rápidamente sí se pueden dar de cuenta que sí da eso. Lo cierto es que por ahora, de esa ecuación puedo despejar a B3 en función de B2. Obviamente yo puedo despejar a esta en función de esta. Y si ese B3 lo coloco acá,
Pues me quedaría aquí B2 con este B2 y tendría B1 con B2, que es el parámetro A. Entonces, reemplazando la ecuación 3, que es a B3, en esta, me queda esta expresión. Que no sé, muchachos, si sea necesario hacerla, si así la miremos. Si es cierto que al reemplazar el B3 que hay acá, me da esto. Bueno, digamos que lo podemos hacer ahora dependiendo de cómo andemos de tiempo, pero lo cierto es que ahora sí puedo pasar este B2 a dividir y hallar esto, ¿sí o no, jóvenes? Y con eso me da lo que me queda es el parámetro. Entonces acabamos de hallar el parámetro A, que sería este. ¿Qué era? Hallar a B1 en función de B2, que fue lo que hicimos acá. B1 en función de B2 para pasar el B2 a dividir. ¿Cómo lo hicimos? Nodos. Bien. ¿Qué sigue? Miren, quiero que percaten, dice que B1 es igual a I1 más B3. ¿Eso de dónde sale? B1 igual a I1 más B3. Claro, salen de acá, ¿no, joven? ¿Quién es B1? Este voltaje. Este voltaje será este más este, ¿sí o no? ¿Quién es este voltaje? Pues I1 por 1, entonces por eso me quedo I1 nomás, pero eso es porque la resistencia vale 1. Y obviamente este voltaje es B3. Pero ya tenemos a B3, mire que aquí teníamos a B3 en función de B2. Entonces simplemente este B3 lo reemplazamos y me queda que B1 es igual a I1 más B3, pero B3 es toda esta cantidad, 1 más J2 omega B2. Entonces, por ahora, por favor, miren esta ecuación. ¿Qué tengo? Tengo a B1, tengo a I1 y tengo a B2. Entonces, ¿qué es lo que yo busco? Que solo me quede I1 con B2, que es para hallar aquí el parámetro C. I1 con B2. Entonces tengo que reemplazar este B1. ¿Y de dónde se apoyan? Miren esta parte, jóvenes. Se apoyan de que ya tenían a A. Recuerden que ya habían hallado el parámetro A. ¿Y quién es el parámetro A? B1 sobre B2 igual a A. O sea que entenderán que de acá B1 es igual a AB2, ¿sí o no? Que sería coger el parámetro A, multiplicarlo por B2 o simplemente coger esta ecuación, que es la misma, B1 igual a esto por B2, entonces la reemplazamos. Entonces, este B1 lo reemplazamos acá. Entonces queda toda esta expresión que es B1, que es esta, igual a I1 más todo esto, igual a I1 más todo esto. Si ustedes se observan, ya tengo ahí 1 con B2, que era lo que yo quería acá, ¿ves? Entonces ya tengo una ecuación, ya se tiene una ecuación, porque se agrupan los B2, se factorizan los B2 y tengo a B1 en función de B2. Paso el B2 a dividir y me da esto. Entonces, con eso tenemos el parámetro C. El parámetro C. De esta ecuación sale, ¿no, jóvenes? Factorizando el B2, luego lo pasamos a dividir y me da esto. Que yo no sé si ustedes aquí muy rápidamente, jóvenes, ¿sí será cierto? Obviamente se pasa aquí negativo, ¿no? Los unos se me descartan porque me quedaría 1 con menos 1. Y aquí me queda un J4 omega menos un J2, por eso me queda el J2 menos esto. Entonces sí es cierto que este es el parámetro C. Bien. Bueno, no sé, jóvenes, cómo va esto, pero quiero que la idea es intentar explicarles aquí sobre la presentación, explicarles qué es lo que están haciendo. ¿Qué es lo que se va a hacer ahora? ¿Cierto? Ya hicimos abriendo el puerto 2. Ahora lo que dice es haga el corto en el puerto 2.
Hacer corto en el puerto 2 quiere decir que B2 vale 0, ¿cierto? Hicimos un corto. ¿Y qué vamos a hallar? A B1 en función de I2 y a la I1 en función de la I2. Para hallar los parámetros que nos faltan. Al hacer el corto, nos queda este nuevo circuito que debe estar aquí dibujado. Miren, joven. Mira el circuito que queda. Este circuito estoy ubicado acá. Mira el circuito que queda al hacer el corto en el puerto 2. Por favor, no pierdan de vista. Para hallar B, por ejemplo, si quiero hallar B, ¿qué tengo que hacer? A B1 en función de I2 y menos I2. Entonces quiero hallar este voltaje en función de menos esta corriente o de esta corriente. ¿Qué hacía? Miren, nodos. ¿Qué se hizo? Nodos. Primero, miren este detalle, que B4 es menos I2. Claro, si aquí está la Tierra y a este lo llamo B3 y a este lo llamo B4, B4 es el voltaje que tiene esta resistencia, ¿sí o no? Como la I2 va subiendo, I2 por 1 va a ser el B4, pero negativo porque realmente lo estoy calculando al revés. Entonces me queda que B4 es menos I2. Menos I2 porque la resistencia vale 1 ohm, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación que B4 es menos I2. Ecuación del nodo 3. Nodo 3, ¿qué implica? Esta corriente y esta corriente, ¿sí o no? En el nodo 3. B3 menos B1, pues claro, B3 menos B1, recuerden que aquí está B1 sobre 1, me da esta corriente, entonces listo. B3 sobre menos J omega, esta. B3 sobre menos J dividido en omega. B3 menos B4 sobre 2, esta, ¿sí o no? B3 menos B4 dividido en 2 me da esta corriente. Aparentemente tendría B1, B3 y B4, pero B4 es menos I2. Entonces me queda B3, el menos I2 y el B1. Entonces me queda una ecuación con B1, con menos I2 y con B3. ¿Y qué es lo que intentamos hallar? Intentamos hallar a B1 con menos I2. O sea, el del problema es este B3, llamémoslo así, este B3 es el que me está causando problemas. Porque necesito a B1 con solo I2. Pero entenderán que luego, ¿qué hacemos? Nos paramos en el nodo 4. Entonces, ¿cómo queda la ecuación del nodo 4? El nodo 4 tiene que ver con esta corriente y con esta corriente, ¿sí? B4 menos B3 sobre 2. ¿Quién es esa? B4 menos B3 sobre 2, entonces cogí esta. B4 sobre menos J omega. B4 dividido en la impedancia, entonces estoy hallando esta. Y B4 sobre 1, bueno, o B4, que sería esta corriente. Agrupando eso, nos queda esta ecuación, donde obviamente los B4 los reemplazamos por menos I2. Entonces, todos los B4 reemplazamos por menos I2, entonces me queda solo B3 con menos I2. Obviamente, si de esta ecuación despejo a B3, luego la meto acá y aquí me va a quedar puro y menos I2 con B1. Desde la ecuación 7, despejamos a B3 en función de menos I2 y queda esto, ¿sí o no, joder? Al reemplazar esto. Paso esto para allá y luego divido por menos 0.5. Entonces me queda esta ecuación. ¿Quién es esta ecuación? B3 en función de menos I2. La reemplazamos en la 6, o sea, la reemplazo acá y me va a quedar puro menos I2 con B1. Entonces miren por favor que llegamos a esto al hacer el reemplazo. ¿Qué indica? Que pasamos el menos I2, pasamos este menos I2 a dividir y ya hay el parámetro B, que era el que estaba hallando. Entonces, pasando este para acá, encontramos el parámetro B. Bueno, jóvenes, va como muy rápido esto, ¿cierto? ¿Cómo hallamos el D? El D nos dice, halle ahí 1 en función de menos I2.
O sea, el D nos está pidiendo que hallemos esta corriente, la hallemos en función de esta. Miren, que I1 la hallemos en función de I2. Eso está aquí en esta partecita, en estas partecitas de 3 ecuacioncitas. Miren, primero, me dicen que es que I1 vale esto. Efectivamente, ¿no, muchachos? Esta corriente es esta diferencia de potencial dividido en 1. Entonces, B1 menos B3, si lo divido por 1, me da la I1. Pero, parecido a lo que hicimos antes, del parámetro B, de este parámetro B, si quieren. Miren que B1 es igual a B por menos I2. O sea, o sería o coger esta ecuación, ¿cierto? O saber que este B es igual a B1 dividido en menos I2. Entonces, ¿quién es B1? B por menos I2, que sería esta misma ecuación. Entonces me quedaría I1 es B1 menos B3, pero B1 es B por I2 o B1 es toda esta cantidad. Toda esta cantidad. Entonces me queda 4 más J6 menos J por menos I2. Eso es B1. Menos B3, pero B3 valía todo esto. Menos 3 más J2 menos I2. Si observan, ya me queda I1 con puros menos I2, que los agrupo y me queda esta ecuación. Paso este a dividir y ya con eso encuentro el parámetro de I. Bien. Es un juego de ecuaciones, muchachos, donde yo lo que quiero que tengan presente es que todo parte de qué van a buscar, qué en función de qué, para hallar los respectivos parámetros. Entonces, por ejemplo, tomando como ejemplo, yo les digo esto, mire, hallen ahí uno en función de I2. Pasan a dividir y lo que les queda es el parámetro. Entonces, esa es como la técnica, como la metodología que vamos a usar en este caso bueno, no solo en este caso lo de transmisión, en todos los otros parámetros, es fijar bien estas expresiones y comenzar a trabajar buscando eso. Este era el ejemplo, uno de los ejemplos de los famosos parámetros de transmisión, muchachos, que lo que quiero que se percaten, lo que me interesa por ahora que les quede, es la ecuación que cumple con los parámetros. Esta es la ecuación, jóvenes, no vayan a perder de vista. Y eso lo que nos trae es que podemos determinar en forma de aplicación, podemos determinar la entrada, ya podemos determinar qué se necesita de entrada dependiendo de qué salida queremos. Por eso se llaman parámetros de transmisión. Bien, jóvenes, no sé si haya dudas, no sé si hay alguna pregunta. Yo supongo que sí, porque no es igual así verlo como tan rápidamente. Digamos, como para descansar la vista, borremos un poco toda esta cantidad de cosas, muchachos, que a veces en lugar de ayudar lo que hacen es asustar. Pero el ejemplito del parámetro de transmisión, espero que me lo hayan entendido. Y para terminar, miren lo que les traigo, jóvenes. Miren este cuadrito. Este cuadrito es el que ustedes van a imprimir y el que ustedes tienen ahí debajo de la manga. Este cuadrito lo que nos dice es cómo podemos hallar todos los parámetros conociendo uno. Por ejemplo, ¿qué indica esta fila en este cuadro? ¿Cómo hallo los Z conociendo los Y, conociendo de transmisión y conociendo los H? ¿Me entienden la lógica, muchachos? Ejemplo, tienes Z11 conociendo los Y, pues esto, Y22 dividido en el determinante de Y. Tienes Z11 conociendo los ABCD, A dividido en C. Tienes Z11 conociendo los H, el determinante de H divídelo por H22.
Entonces, cada una me da los parámetros conociendo los otros. Por ejemplo, este que me está diciendo, ¿cómo hallo los Y conociendo los Z, los A, B, C, D y los H? ¿Cómo hallo los A, B, C, D conociendo los Z, los Y y los H? ¿Y cómo hallo los H conociendo los Z, los Y y los A, B, C, D? Entonces, es simplemente un resumen de algo que ya vimos. Por ejemplo, nosotros vimos cómo hallamos los Z conociendo los Y, o cómo hallo los Y conociendo los Z, cómo hallo los H conociendo los Z, así. Haciendo similares, encontramos este cuadro, y este cuadro simplemente me permite es cómo puedo determinar unos parámetros conociendo los otros. Entonces, simplemente es una forma, jóvenes, una forma, por ejemplo, posiblemente ustedes digan, no, yo me voy a especializar en hallar los Z, y así me pidan lo que me pidan, yo hallo los Z, porque yo sé que conociendo los Z puedo hallar todos los demás cogiendo la tablita. Entonces cojo la tabla y hallo los demás. Esa podría ser una opción. Lo que pasa es que no siempre los Z son los más fáciles. De pronto se meten en esa lucha y si hubiesen hallado los parámetros A, B, C de una, les resulta más sencillo, digámoslo así. Pero simplemente una forma de mostrarles que uno conociendo unos parámetros puede hallar todos los demás.